Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Reyes y estoy estudiando Academia Avanzada nivel 3 del libro de homilética. Día 9. La conclusión del sermón. La importancia de un buen final. El autor destaca que terminar bien es tan importante como empezar bien. El error más común de los predicadores es divagar o repetir exhortaciones similares al final, lo que causa que el público se canse y solo desee que el discurso termine. La regla de oro mencionada es: di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. El método recapitulativo. Una de las formas más comunes y eficaces de concluir es la recapitulación. ¿En qué consiste? No es volver a explicar todo, sino mencionar brevemente los puntos principales y expuestos. Propósito: dar énfasis. Preparar el terreno hacia un pensamiento final, un llamamiento o una exhortación. ¿Cómo comenzar? El autor sugiere una frase de transmisión como puesto que. Aplicación práctica. Se ofrecen ejemplos de cómo aplicar esta recapitulación dependiendo del tema del sermón. Ejemplo 1. Si el sermón trata sobre los privilegios del cristiano, la conclusión deberá mencionar esos privilegios y terminar exhortando a poner la fe en Cristo para gozarnos. Ejemplo 2. Se basa en personajes bíblicos y específicos, como el poder de la oración. Se debe resumir los puntos claves de esos pasajes para motivar a la congregación a orar con fe. El autor aclara que, aunque la recapitulación es muy útil y es muy indispensable en todos los sermones, pero siempre debe buscarse un cierre con paso firme y decidido, variedad y vivacidad. Evitar la monotonía. La exclusión no debe ser estereotipada y monótona. El predicador no debe dar la impresión de estar simplemente leyendo las palabras finales. El punto fulminante. La conclusión es el momento de mayor ardor y solemnidad del mensaje. El predicador debe de hablar con el corazón desbordado para que sus palabras penetren a los oyentes. Frases de impacto. Se debe evitar frases vagas. Es necesario usar frases bien estudiadas, incentivas y concretas que cierren el mensaje con fuerza. La guía del espíritu versus inspiración nuevas. Aunque se basa en lo ya dicho, el predicador se debe estar abierto a nuevos pensamientos que el Espíritu Santo le inspire en ese momento, exponiéndolo con valentía y vigor. No es un sermón en miniatura. La conclusión no debe ser una repetición larga de las divisiones del sermón, ya que esto resulta pesado y aburrido para el público. Brevedad y tiempo. No debe exceder unos pocos minutos. Evitar frases hechas. El uso constante de las mismas frases, como invitar siempre a aceptar a Cristo de la misma forma puede cansar al auditorio si se vuelve algo mecánico. Los llamamientos. ¿Cuándo hacerlos? Se debe realizar cuando el ambiente se propició y los oyentes tengan suficiente conocimiento para comprender el paso que van a dar. Evitar los excesos. El autor advierte contra la gritadera extrema, aclarando que el ruido excesivo no es necesariamente señal de la inspiración del Espíritu Santo. No, no forzar decisiones es un error grave. Predicar a las personas hasta provocar decisiones prematuras o por lastimar. Esto puede llevar a falsas conversaciones de personas que no han nacido de nuevo y que luego se aparten de la iglesia. El propósito real. El objetivo no es empalagar o manipular a la gente, sino concluir con amor y solemnidad hacia Cristo, dejando que sea el Espíritu Santo quien actúe.
Consejos prácticos. Coherencia y aplicación. La conclusión debe ajustarse al mensaje general al centrarse en la aplicación práctica de las variedades expuestas en lugar de ser un sermón nuevo. Brevedad de la participación, de la precisión. Se debe evitar dar vueltas innecesarias o repetir frases. Lo ideal es descender en la línea recta hacia el corazón de los oyentes para no cansar a la iglesia. Tono positivo. Es fundamental terminar con un mensaje de esperanza y optimismo basada en las promesas de Dios, evitando que termine con quejas o expresiones desalentadoras. Superar el sentimiento del fracaso. Si sientes que el sermón no fue bueno, no debes dejarte llevar por la insatisfacción de lo mejor. Es recomendar lo dicho al Espíritu Santo y resolver, mejorar para la próxima vez. Día 10. Clase del estudio bíblico. El sermón debe ser compacto y no excesivamente extenso. Se recomienda no usar un capítulo entero, sino enfocarse en un hecho, parábola o porción específica para mantener una línea de pensamiento clara. La clase bíblica es un método de participación o diferencia del sermón donde solo habla el predicador. Aquí los oyentes intervienen activamente. Se sugiere que todos tengan su Biblia en mano y, si es posible, que se sienten en círculos para fomentar la interacción. Metodología del estudio. Se recomienda el estudio por libros y capítulos. Es ideal que los asistentes conozcan el tema de antemano. El uso de preguntas escritas es fundamental para despertar el interés. Estas pueden ser creadas por el instructor o el esquema general. Guía de preguntas para estudiar el libro. Contexto. ¿Quién escribió el libro y a quién y cuándo? Propósito. El motivo de la escritura. Las circunstancias de los destinatarios. Contenido. Identificar las ideas principales, la verdad central y las características del libro. Análisis y aplicación. Que cada alumno haga su propia división del tema y finalmente enfaticen las enseñanzas o aplicaciones espirituales para la vida diaria. Recursos adicionales. El autor menciona que además de las preguntas, es muy provechoso utilizar bosquejos ya formulados por expositores bíblicos o reconocidos, o cursos bíblicos especializados para profundizar el mensaje. Éxodo. Definición del éxodo. Significa la salida de Israel a Egipto hacia la tierra prometida. Él es el paso de una historia familiar. Inicia en Génesis a la formación de una nación bajo una teocracia. Se le conoce como el libro de la salvación. Comienza en la obscuridad de la esclavitud egipcia y termina con la gloria de Dios llenando el tabernáculo. Simbolismo para que el cristiano. Egipto representa el mundo y el reino del mal del cual el creyente debe salir. Desierto, la etapa intermedia donde se ha dejado la vida antigua, pero aún no se alcanza la plenitud de Cristo. Canaán representa la vida cristiana y abundante y victoriosa. El manual propone dividir el libro en 3 partes. Parte 1. Israel en Egipto, enfocada en la operación de los egipcios, la cual Dios prepara para la salida del pueblo. Errores a evitar. No monopolizar.
El estudio bíblico no debe ser un sermón donde solo habla de una persona, no ser puramente académico. Se debe evitar la clase en una lección fría de seminario, llena de datos históricos o cronológicos, olvidando la enseñanza espiritual. La convicción ideal. Los datos históricos y biográficos deben servir para dar contexto, pero siempre acompañados de una aplicación práctica para la vida del creyente. Manejo del simbolismo. Evitar los extremos. Exceso de la imaginación. No se debe de buscar un símbolo doctrinal en cada pequeño detalle del Antiguo Testamento. Por otro lado, no se debe eliminar todo el simbolismo, ya que esto vaciará de significado libros fundamentales como Romanos o Hebreos. El peligro de la erudición inadecuada. Evitar discusiones técnicas en público. El actor cita a Charles Spion. Nunca divulgar los errores tratando de combatirlos. Manejo de preguntas difíciles. Si surge una duda técnica o critican, es mejor responder en privado. La humildad del predicador. El texto advierte contra el deseo de deslumbrar a la audiencia con conocimientos del griego y el hebreo. Estudio de la Biblia por capítulos. El autor propone 3 niveles de profundidad para analizar un capítulo bíblico. Identificación del tema en una frase, personajes principales, la doctrina destacada y memorizar el mejor versículo. Analizar hechos históricos, errores y evitar conducta. Virtudes a imitar y las enseñanzas por respeto. Comparar versiones de la Biblia, Valera, moderna, católica. Buscar personajes paralelos. Establecer fechas históricas y realizar un bosquejo para un sermón. El director debe tener firmeza para los participantes, no esperar frivolidades o temas ajenos. Se recomienda que los alumnos lleven sus respuestas por escrito. El guía debe resaltar los mensajes, aportaciones y las mejores aportaciones para motivar el grupo. Se sugiere complementar el estudio con comentarios de autores reconocidos. El texto concluye que aunque la predicación es vital para ganar conversos, las clases de estudio bíblico son más eficaces para desarrollar el don individual y la vida espiritual de los creyentes. El objetivo es que los miembros de la Iglesia no sean solo oyentes pasivos, sino estudiantes de la Biblia. Gracias.